Lo que encontraron bajo la Antártida está cambiando la historia de la humanidad. El hielo perpetuo del sur nunca tuvo la intención de preservar nuestro pasado ni de guardar registros geológicos para las futuras generaciones. Su único y verdadero propósito siempre fue ejercer como un carcelero implacable. La última transmisión enviada desde la remota estación de investigación Horizonte Cero no contenía gritos desesperados, llantos, ni coordenadas frenéticas pidiendo una evacuación de emergencia. Fue simplemente un informe meteorológico seco, monótono y totalmente carente de cualquier chispa de emoción humana, fechado el 14 de agosto del año 2023. Sin embargo, detrás de la voz plana y resignada del director de la expedición, el Dr. Marcus Vane, latía un zumbido oscuro. Era una vibración constante de muy baja frecuencia que penetraba por los altavoces, recordando el roce rítmico y enfermizo de maquinaria pesada triturando hueso desnudo. Cuando el equipo táctico de rescate aterrizó en el lugar exacto 48 horas después del último contacto, la escena que los recibió fue infinitamente más aterradora que una masacre violenta. El campamento base se encontraba en un estado de perfección absolutamente espeluznante. Las pesadas tiendas térmicas estaban selladas herméticamente desde el interior, sin rasgaduras ni signos de intrusión. Los enormes generadores diésel seguían funcionando en un ralentí constante, devorando combustible inútilmente y escupiendo humo negro hacia un cielo blanco e indiferente. No había rastros de sangre en la nieve, ni cuerpos congelados, ni herramientas caídas en medio de una huida repentina. La absoluta y ordenada normalidad del lugar era en sí misma la mayor de las aberraciones, una locura silenciosa que oprimía el pecho de los rescatistas. El único rastro de que seres humanos habitaron ese vacío blanco se encontraba en el centro del laboratorio principal. Sobre una mesa metálica descansaba un cuaderno de bitácora abierto. Sus gruesas páginas crujían, empapadas por una extraña sustancia sanguinolenta. Desafiando todas las leyes de la física y la biología, ese líquido espeso y oscuro se negaba a coagularse o congelarse en las temperaturas bajo cero extremas, manteniéndose viscoso y desprendiendo un hilo de vapor acre. La última entrada del diario estaba escrita con una caligrafía temblorosa, casi ilegible, como si la mano que sostenía el bolígrafo estuviera perdiendo la conexión con la realidad. Las palabras plasmadas por Marcus Vane revelaban una verdad paralizante y definitiva. La estructura colosal descubierta a cientos de metros bajo los glaciares no fue diseñada con muros gruesos para evitar que los humanos codiciosos entraran a saquear. Sus proporciones titánicas y su arquitectura alienígena fueron forjadas con un solo objetivo desesperado: garantizar que algo ancestral, algo inmenso y lleno de una paciencia infinita, nunca pudiera salir a la superficie. El viento polar aullaba sobre la llanura helada, borrando rápidamente las huellas del equipo de rescate, dejando únicamente el eco sordo de una amenaza que lleva millones de años esperando que el clima vuelva a ser suyo. Bienvenidos a Crónicas de la Tierra. Hoy desenterraremos los secretos más profundos y oscuros que nuestro propio planeta ha intentado ocultarnos. Si te apasionan estos misterios insondables y deseas acompañarnos en este oscuro viaje hacia lo desconocido, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Tu apoyo forma una parte vital de nuestra comunidad y nos permite seguir revelando las verdades que yacen dormidas bajo el hielo. El Dr. Marcus Vane había dedicado 3 décadas de su vida al estudio detallado de los lagos subglaciales, pero su reputación dentro de la comunidad científica internacional estaba completamente arruinada. Su teoría radical no se centraba en el descubrimiento de bacterias reliquia ni en el mapeo de ecosistemas acuáticos aislados. Vane sostenía que el continente blanco no se había congelado mediante un proceso natural, predecible y gradual de enfriamiento climático. Por el contrario, argumentaba con una vehemencia casi enfermiza que la Antártida había sufrido un evento catastrófico instantáneo. Un cataclismo de proporciones planetarias que detuvo toda forma de vida en una fracción de segundo, encapsulando la Tierra en una prisión de hielo eterno de forma repentina y violenta. En el año 2020, mientras procesaba montañas de datos topográficos confidenciales provenientes de un avanzado radar de penetración terrestre profundo, encontró la prueba irrefutable que el mundo académico le exigía. En el sector remoto y desolado conocido como la Tierra de la Reina Maud, los pulsos electromagnéticos rebotaron contra algo que desafiaba cualquier explicación geológica convencional. Los monitores de su laboratorio no mostraron el perfil irregular de una cadena montañosa, ni el domo poroso de una formación volcánica inactiva. Los instrumentos dibujaron, con una precisión matemática que helaba la sangre, la geometría perfecta y totalmente antinatural de un objeto colosal, enterrado bajo 800 metros de aplastante nieve compactada. Vane bautizó a este eco estructural imposible como la anomalía delta. Los escaneos posteriores desataron una fiebre de ambición ciega en la mente del desacreditado investigador.
El análisis espectral de los rebotes del radar devolvía lecturas completamente absurdas para nuestro entorno. Los datos indicaban la presencia masiva de materiales extremadamente densos que no ocurren en la corteza de nuestro planeta en un estado puro, configurando una aleación que sugería un origen ajeno a este mundo o la evidencia innegable de una tecnología antigua irremediablemente perdida en el abismo del tiempo. Los ingenieros de software intentaron recalibrar los sistemas una docena de veces, asumiendo que un error de código estaba generando lecturas erróneas, pero los resultados se mantenían impecablemente constantes. No había rastro de erosión natural en los bordes de la estructura, sus líneas rectas y ángulos agudos cortaban el caos orgánico del subsuelo con una intención fría. Esta información clasificada, un secreto latente bajo millones de toneladas de presión atmosférica, fue la moneda de cambio que Vane utilizó para conseguir financiamiento ilimitado. Un oscuro consorcio privado, estrechamente vinculado con la industria armamentística pesada, aportó los inmensos recursos sin hacer preguntas éticas. Para los ejecutivos, era una carrera implacable por adquirir supremacía tecnológica bélica. Para el científico obsesionado, era la oportunidad de aplastar el intelecto de los colegas que lo habían marginado y humillado durante décadas. Nadie en aquella sofisticada sala de juntas, ni los mercenarios contratados para garantizar la seguridad extrema, ni los técnicos altamente capacitados, comprendieron la verdadera naturaleza de su misión. No estaban financiando una excavación arqueológica de vanguardia ni una simple prospección minera. Estaban pagando por la incisión directa en un absceso planetario que llevaba eones madurando en la oscuridad más absoluta. El equipo partió hacia el abismo blanco ignorando que los sensores más delicados ya registraban perturbaciones magnéticas anómalas alrededor de las coordenadas de perforación. La estructura bajo el hielo ya estaba alterando el campo electromagnético local, distorsionando levemente los instrumentos de navegación, como un depredador gigantesco y silencioso que, desde las profundidades abisales, comienza a percibir sutilmente las vibraciones de una presa acercándose hacia sus fauces abiertas. Cuando las gigantescas cabezas cortadoras impulsadas por calor rotundo atravesaron finalmente la última gran barrera de hielo comprimido, el vacío oscuro resultante no exhaló el aire viciado típico de una tumba planetaria sellada durante milenios. Una ráfaga violenta, densa y altamente presurizada barrió el pozo de perforación principal, derribando a los trabajadores de primera línea contra los andamios metálicos oxidados. El hedor asfixiante que inundó casi de inmediato los conductos de ventilación de los trajes protectores resultó ser una combinación química profundamente perturbadora y antinatural. Olía a ozono eléctrico, una pureza estéril, agresiva y punzante, fuertemente entrelazada con el inconfundible y espeso aroma cobrizo que deja la sangre fresca al entrar en contacto masivo con un ambiente gélido extremo. Los potentes focos halógenos del equipo de descenso rasgaron la densa penumbra para iluminar una caverna subterránea de proporciones realmente colosales, cuyas paredes abovedadas brillaban con un tono azul espectral y mortecino. Sin embargo, la atención racional de cada miembro del asustado equipo fue inmediatamente secuestrada, casi hipnotizada, por la inmensa estructura titánica que emergía directamente desde el fondo rocoso de la gruta helada. Frente a los estupefactos investigadores, elevándose amenazadoramente más de 30 metros hacia el inestable techo de cristal oscuro, se alzaba un monumento imponente y profundamente hostil que desafiaba cualquier concepto fundamental de arquitectura o ingeniería humana antigua. Era un portal inmenso, opresivo y aplastante, flanqueado por gruesos pilares afilados que se proyectaban hacia arriba como gigantescas espinas dorsales listas para empalar los cielos oscuros de la cúpula subterránea. La superficie del descomunal monolito no presentaba los patrones erosivos típicos de la piedra tallada ritual o las soldaduras de un metal fundido convencional. Su textura, de manera inquietantemente orgánica, recordaba a la disposición entrelazada de gruesas fibras musculares fosilizadas de un depredador inabarcable, esculpidas magistralmente en una tensión perpetua y dolorosa. El material insondable en sí mismo carecía por completo de brillo superficial o pátina reflejante. Era una sustancia de un tono oscuro absoluto, un abismo sólido devorador que se negaba rotundamente a reflejar siquiera una fracción mínima de los potentes reflectores industriales de alta intensidad dirigidos directamente hacia su base profunda. Los avanzados escáneres ópticos portátiles comenzaron a arrojar lecturas totalmente caóticas que destrozaban los cimientos de los modelos informáticos conocidos hasta ese preciso día. Aquella materia incomprensible estaba absorbiendo activamente el 99.9% de la luz entrante en todo el espectro visualmente medible. Los veloces fotones simplemente morían y desaparecían al impactar contra la imponente estructura silenciosa, creando el efecto visual enloquecedor de un agujero negro tridimensional suspendido mágicamente en medio de la blancura subterránea. La frágil vista humana resbalaba sobre la superficie alienígena sin lograr encontrar un solo borde recto o textura lógica donde fijarse para calcular las verdaderas proporciones,
provocando un intenso mareo, náuseas severas y vértigo agudo entre los experimentados observadores científicos. Mirar directamente a las grandes puertas alienígenas generaba la sensación aplastante de estar cayendo vertiginosamente de bruces en un pozo sin fondo, una distorsión cognitiva severa que obligaba a los endurecidos técnicos a desviar la mirada constantemente, incapaces de procesar mediante la lógica la vacuidad geométrica que se alzaba majestuosa como una guillotina cósmica sobre sus cabezas pensantes. La imprudente decisión táctica de extraer una muestra física pura del núcleo desató el primer choque frontal y sumamente violento contra las inmutables leyes de la física euclidiana terrestre. El técnico jefe acercó con pulso firme un pesado taladro rotatorio equipado con punta de diamante puro de grado industrial, diseñado específicamente para perforar la compacta matriz del granito más duro a nivel molecular, apuntando hacia la base ancha del portal oscuro. En el instante microscópico exacto en que la broca supersónica tocó el tejido negro absoluto, no saltó ninguna chispa incandescente, ni se levantó polvo blanco, ni cayeron escombros destrozados. La superficie absolutamente impenetrable no sufrió ni el rasguño más microscópico imaginable por la mente humana. En abrupto cambio, el mínimo roce mecánico continuado generó un chillido de ultra alta frecuencia, un grito inorgánico invisible y ensordecedor que rasgó por completo la densidad helada del aire dentro de la vasta cueva. La letal onda de choque sónica fue tan devastadora y repentina que los delicados tímpanos biológicos de los dos operadores más cercanos estallaron simultáneamente, inundando sus canales auditivos internos con una repentina hemorragia escarlata hirviente. En el cercano laboratorio de campaña, instalado torpemente a pocos metros del impacto sonoro, todo el delicado instrumental de cristal de precisión y los pesados monitores de plasma brillante se cubrieron de una red intrincada de diminutas grietas pulverizadas, cediendo ante una resonancia acústica anómala que parecía diseñada específicamente para destruir desde adentro cualquier estructura estructuralmente frágil. El doloroso pánico ensordecedor dio paso velozmente a un terror analítico mucho más profundo y abrumadoramente silencioso cuando los pálidos ingenieros térmicos revisaron consternados las pantallas de las cámaras infrarrojas finamente calibradas. Un objeto físico inerte colosal, enterrado sin recibir luz solar directa bajo gruesos kilómetros de permafrost durante millones de largos años, debía encontrarse forzosamente en un estado de perfecto y pasivo equilibrio térmico con el entorno ambiental letal, marcando temperaturas bajísimas muy por debajo del punto absoluto de congelación natural. Por el contrario alarmante, la pantalla térmica revelaba con inquietantes colores rojos brillantes que el monolito entero emitía un calor rítmico, pulsante y espantosamente continuo desde su profundo núcleo oculto. La estructura masiva antártica estaba increíblemente tibia al simple tacto desnudo, latiendo rítmicamente con una cadencia pesada y sumamente deliberada, reaccionando de manera exactamente igual a las pausadas contracciones regulares de un corazón biológico colosal oculto protectoramente tras una resistente caja torácica construida enteramente de basalto oscuro y rompible. El portal de otro mundo respiraba una energía calórica totalmente desconocida. Desafiando flagrante y burlonamente la segunda ley inquebrantable de la termodinámica fundamental, aquella inmensidad oscura abisal estaba generando y circulando intencionalmente un calor interno asfixiante mediante algún extraño tipo de fluido denso que fluía altamente presurizado por el interior de sus venas completamente petrificadas. La horrible certeza cósmica se instaló pesadamente en el ambiente gélido contaminado de la cavernosa prisión subterránea, densa, sofocante e ineludible. Aquellas imponentes puertas silenciosas no eran de ninguna manera las ruinas pacíficas abandonadas de un misterioso pasado muerto. Eran una compleja máquina biológica milenaria, inmensa, anatómicamente perfecta y letalmente funcional, que acababa de notar con aguda y fría precisión la intrusiva presencia de minúsculas y frágiles criaturas mamíferas hurgando torpemente en su majestuosa fachada frontal. La doctora Saravance ajustó con dedos temblorosos los controles ópticos del potente microscopio electrónico de barrido, buscando desesperadamente una anomalía estructural en las muestras líquidas extraídas a escasamente 1 metro de la base del portal. El agua obtenida tras derretir las capas superficiales del permafrost profundo no mostraba la pasividad química propia de un ecosistema inerte o congelado durante millones de años. En la pantalla de alta resolución, el fluido se comportaba de una manera completamente caótica y frenética. No contenía bacterias comunes, ni arqueas primitivas, ni cadenas virales conocidas por la ciencia moderna. El monitor reflejaba la existencia de complejas estructuras poliméricas basadas exclusivamente en el silicio, un elemento químico ajeno a los botes fundamentales de la vida orgánica terrestre. Estas cadenas inorgánicas mostraban un estado de hiperactividad biológica que rozaba lo imposible, moviéndose con una sincronización perfecta que recordaba el comportamiento colectivo de un enjambre de insectos invisibles que obedecen a una inteligencia colmena invisible.
El asombro inicial de la científica se transformó de inmediato en un horror analítico absoluto cuando llamó al ingeniero jefe para que presenciara el fenómeno a través del monitor principal del laboratorio. Las células artificiales depositadas en la placa de cristal no se dividían de forma errática ni crecían siguiendo los patrones celulares de la vida basada en el carbono. Aquella biomasa microscópica se estaba organizando de manera deliberada y sumamente geométrica. Ante los ojos atónitos de los investigadores, los diminutos filamentos de silicio entrelazaban sus extremos moleculares para erigir complejas estructuras tridimensionales. Con una precisión nanométrica espeluznante, la colonia replicaba minuciosamente la intrincada morfología externa del gran portal oscuro bajo el cual se encontraban atrapados. Era una fábrica invisible que construía miles de copias perfectas a escala celular, un ejército inorgánico diseñado para duplicar la arquitectura alienígena sin descanso, utilizando los minerales del entorno como materia prima para su expansión matemática. La actualización de la naturaleza hostil de este hallazgo ocurrió de forma totalmente accidental y violenta dentro del gélido laboratorio de campaña. Al aproximar la doctora su mano descubierta al cristal de protección de la placa de cultivo, buscando limpiar una ligera capa de vaho que dificultaba la visión, la colonia microscópica reaccionó instantáneamente ante la radiación térmica emitida por el cuerpo humano. La masa grisácea alteró su patrón geométrico en una fracción de segundo, rompiendo la formación piramidal para proyectar una aguja extremadamente afilada y densa directamente hacia la dirección exacta de la fuente de calor. El filamento de silicio chocó con fuerza contra la superficie interior del vidrio, dejando una marca blanca opaca y un chirrido diminuto que heló la sangre de los presentes. Aquello no respondía a los impulsos biológicos de supervivencia o alimentación conocidos en el reino natural. La colonia operaba bajo una programación lógica implacable, actuando como un conjunto coordinado de ensambladores moleculares autónomos que buscaban activamente expandirse y transformar su entorno material inmediato mediante la asimilación forzosa. La conclusión científica extraída tras observar el comportamiento agresivo de los filamentos destruyó cualquier rastro de esperanza en el equipo de investigadores. Esas entidades inorgánicas no representaban una forma de vida primitiva, sino una tecnología de asimilación masiva, un arma de reconfiguración planetaria latente que había permanecido congelada por una razón de peso. Si una sola de estas colonias celulares de silicio lograba escapar del confinamiento helado de la Antártida y alcanzaba las corrientes dinámicas del océano mundial, las consecuencias para la continuidad de la existencia terrestre serían definitivas e irreversibles. La biomasa alienígena poseía la capacidad de reescribir por completo la biosfera global en cuestión de pocos meses. El proceso de replicación exponencial no se detendría ante ninguna barrera biológica, consumiendo cada gramo de materia orgánica, cada planta, cada animal y cada ser humano para transformarlo de manera sistemática en el material inorgánico necesario para levantar sus colosales estructuras arquitectónicas por toda la superficie de la Tierra. La atmósfera dentro del módulo científico se volvió tan densa que resultaba casi imposible respirar para los pálidos operarios. Los investigadores contemplaban la placa de cristal con la certeza de estar observando el mecanismo de relojería de una extinción masiva preprogramada que acaban de liberar por culpa de su propia arrogancia científica. El silicio avanzaba con una regularidad matemática implacable, ajeno al miedo o a la piedad, impulsado por una directriz antigua que parecía haber esperado pacientemente el momento exacto en que la temperatura exterior permitiera su reactivación definitiva. Cada movimiento de la colonia molecular confirmaba que la humanidad nunca había sido el fin último de la evolución en este planeta, sino una simple anomalía temporal que habitaba la superficie de paso, mientras los verdaderos dueños de la Tierra aguardaban en la oscuridad del subsuelo el instante preciso para reclamar su herencia material y arquitectónica, borrando nuestra historia como si nunca hubiera existido. El aislamiento bajo las capas de hielo comenzó a corroer la cordura de los expedicionarios mucho más rápido que el frío extremo de la superficie. Los sistemas mecánicos del campamento base, que habían funcionado de manera impecable durante las primeras jornadas, empezaron a colapsar de forma simultánea como si el entorno poseyera una conciencia maliciosa determinada a expulsarlos. Las pesadas baterías de litio, diseñadas para resistir temperaturas de hasta 60 grados bajo cero, se descargaban por completo en cuestión de minutos, sumergiendo a los hombres en una oscuridad densa e hirviente dentro de los túneles subterráneos. El metal de soporte de las estructuras no simplemente se rompía por la presión, se desintegraba en un polvo grisáceo y magnético al menor contacto con el aire de la caverna, sufriendo un proceso de envejecimiento acelerado a nivel molecular que desconcertaba a los ingenieros. A este colapso material se sumó un fenómeno físico invisible pero devastador. Los registradores acústicos autónomos de resorte detectaron una nueva fase de actividad proveniente del gran monolito oscuro. La estructura comenzó a emitir una vibración constante situada exactamente en el límite del infrasonido, a una frecuencia de apenas 7 Hz.
Aunque este zumbido resultaba inaudible para el oído humano consciente, su impacto fisiológico en los cuerpos de los científicos fue monstruoso. La onda de baja frecuencia provocaba una resonancia interna en los órganos vitales, desatando ataques incontrolables de náuseas, temblores involuntarios y crisis de pánico generalizadas. La vibración parecía penetrar a través de los tejidos musculares para resonar directamente en los huesos del cráneo, generando la insoportable sensación de que las piezas dentales se aflojaban dentro de las encías. El descanso se volvió una imposibilidad biológica. Los ojos de los investigadores se tiñeron de un rojo intenso debido a la rotura masiva de los capilares sanguíneos provocada por la presión acústica y la falta de sueño crónica. Los movimientos de los operarios se volvieron torpes, espasmódicos y mecánicos, asemejándose a marionetas traccionadas por hilos invisibles. Cuando intentaban comunicarse, la estructura del lenguaje se desvanecía, transformándose en murmullos inconexos y repeticiones de vocablos extraños que ninguno lograba identificar. Durante los breves momentos de estupor que reemplazaban al sueño, una pesadilla idéntica comenzó a repetirse en la mente de todo el grupo. Todos se veían a sí mismos de pie en una llanura negra infinita, desprovista de estrellas, mientras el techo de hielo sobre sus cabezas comenzaba a derretirse, transformándose en una sustancia viscosa y oscura que caía lentamente sobre sus rostros, llenando sus pulmones y bloqueando cualquier intento de despertar. A mediados de la tercera semana de confinamiento, apareció el síntoma que el diario de bitácora denominó como el efecto espejo. En los reflejos de las viseras de los trajes autónomos, en las pantallas apagadas de las computadoras portátiles y en las propias paredes de cristal helado, las imágenes de los investigadores dejaron de corresponderse con la realidad inmediata. Los reflejos se movían con un retraso de una fracción de segundo respecto a los cuerpos reales. En ocasiones, la silueta reflejada realizaba acciones independientes, giraba la cabeza de forma lenta, movía los labios sin emitir sonido alguno o mostraba una sonrisa exagerada, amplia y completamente antinatural que congelaba la sangre de quien la miraba. El técnico subalterno Eric fue el primero en quebrar por completo bajo esta presión psicológica insoportable. Tras encerrarse en el cubículo de mantenimiento, cubrió desesperadamente cada superficie brillante o reflectante con capas gruesas de cinta aislante negra para evitar ver su propio rostro. Cuando sus compañeros lograron forzar la pesada puerta neumática, lo encontraron acurrucado en un rincón, presa de temblores incontrolables. El joven se presionaba los brazos con violencia, arañándose la piel presa de un pánico absoluto mientras repetía de forma monótona una única frase delirante, afirmando que multitud de filamentos invisibles reptaban activamente bajo su carne y que debía abrirse paso para permitirle salir a la superficie. Lejos de ofrecer asistencia médica o mostrar empatía hacia el sufrimiento de su tripulación, el Dr. Marcus Vane observaba el colapso mental de sus subordinados con una fascinación puramente científica. Anotaba cada espasmo, cada delirio y cada cambio fisiológico en su cuaderno con una frialdad espantosa. Para la mente perturbada del director, el sufrimiento del equipo ya no constituía una tragedia humana, sino una serie de variables necesarias dentro de un experimento de proporciones cósmicas. Vane avanzaba hacia un complejo mesiánico irreversible, convencido de que la anomalía subterránea lo había elegido a él como el único interlocutor digno para presenciar el despertar de una nueva era sobre la Tierra, ignorando que el tiempo para detener el mecanismo de apertura se estaba agotando de manera definitiva. El Dr. Marcus Vane ejecutó la acción definitiva que sellaría el destino de la expedición. Ignorando las advertencias físicas del entorno y el terror de los pocos supervivientes que aún conservaban un rastro de voluntad racional, conectó los pesados cables de alta tensión directamente a la superficie rugosa de la anomalía delta. Con un movimiento rápido, el científico activó el interruptor principal, liberando una descarga masiva de 10.000 voltios sobre la estructura incomprensible. El efecto no se pareció en nada a un cortocircuito eléctrico ordinario. Al contacto con la corriente, las inmensas paredes de hielo que rodeaban el portal se tiñeron instantáneamente de un tono negro azabache, transformándose en una sustancia viscosa, aceitosa y densa que comenzó a hervir sin emitir calor perceptible. La vibración tectónica se intensificó a un nivel tan extremo que la realidad misma pareció agrietar. En ese preciso instante de parálisis colectiva, los investigadores comprendieron la verdad más desgarradora de su viaje: el imponente portal nunca había estado completamente cerrado. Durante eones, aquella estructura había permanecido entornada por una fracción milimétrica, y los pesados kilómetros de hielo eterno de la Antártida no eran una capa protectora del pasado, sino el único sello físico capaz de mantener bloqueada la rendija. La descarga eléctrica masiva de Vane acababa de derretir el último tapón químico que garantizaba el aislamiento de nuestro mundo. Sin embargo, de la enorme grieta que comenzó a expandirse no surgieron monstruos mitológicos ni criaturas de pesadilla orgánica. Lo que emergió del abismo fue una ola de absoluto antisonido.
No se trataba de la simple ausencia de ruido ambiental, sino de una fuerza física activa y agresiva que borró instantáneamente cualquier oscilación del aire. El rugido ensordecedor del generador diésel de campaña, los lamentos de horror y el sonido pesado de la propia respiración humana desaparecieron en una milésima de segundo. El entorno quedó sumergido en una mudez estéril y espantosa. Los hombres abrían la boca y gritaban con todas sus fuerzas, pero el universo se negaba a transmitir sus frecuencias de socorro. Baturrados por una anomalía gravitatoria descomunal, el espacio tridimensional comenzó a deformarse como si fuera una tela desgastada. Las líneas rectas de las vigas de soporte de acero se curvaron en arcos imposibles, desafiando las leyes de la geometría elemental. La distancia hacia la salida del túnel se estiró hacia el infinito visual, volviendo inútil cualquier intento de escape físico. La doctora Saravance, ubicada a escasos pasos del umbral en expansión, fue la primera en sufrir las consecuencias de la distorsión espacial. Al ser alcanzada por la sombra bidimensional que proyectaba el portal, su cuerpo biológico no experimentó dolor ni destrucción física convencional. Su silueta simplemente se fragmentó en millones de minúsculos píxeles cúbicos y oscuros que fueron absorbidos de manera ordenada hacia el interior de la abertura, desapareciendo del plano tangible sin dejar un solo rastro molecular. Marcus Vane, desprovisto ya de toda cordura pero con una claridad analítica gélida, se aproximó al borde del abismo espacial, atraído por un magnetismo mental que anulaba cualquier instinto de preservación. Lo que sus ojos contemplaron al otro lado de la rendija no era el núcleo ardiente de la Tierra ni una caverna volcánica profunda. Al otro lado se extendía un firmamento ajeno, un cielo de un tono violeta oscuro y espeso, salpicado por constelaciones muertas y desconocidas cuya disposición matemática no guardaba relación alguna con ningún mapa estelar registrado por la astronomía humana. Bajo ese cielo alienígena, se desplegaba una urbe colosal de dimensiones inabarcables para la percepción humana, construida enteramente con el mismo material negro y absorbente del portal. Torres ciclópeas se elevaban hacia la estratosfera durante kilómetros, conectadas entre sí por puentes vectoriales de luz sólida que parpadeaban con una cadencia hipnótica. La arquitectura de aquella metrópolis era puramente no euclidiana, los edificios parecían curvarse sobre sí mismos y las avenidas infinitas conducían simultáneamente a todas partes y a ninguna, quebrando la lógica espacial del observador. Aquel espacio no estaba deshabitado. Entre las agujas afiladas de la ciudad maldita, flotaban gigantescas sombras multidimensionales, leviatanes gaseosos que se desplazaban por el espacio con la majestuosidad de deidades durmientes. No eran demonios ni deidades surgidos de las mitologías primitivas de la humanidad. Constituían una civilización hiperavanzada que había dominado la Tierra miles de millones de años antes de que apareciera la primera célula orgánica en los océanos primitivos. Aquellas entidades se habían retirado voluntariamente a ese bolsillo de realidad plegada para resguardarse de un cataclismo cósmico del pasado, esperando pacientemente el momento idóneo en que las condiciones climáticas del planeta volvieran a ser compatibles con su biología exótica. En ese instante de revelación absoluta, Vane comprendió el secreto más oscuro del desarrollo humano. El fenómeno del calentamiento global, que la ciencia de nuestra era atribuía con culpa al error tecnológico y a la quema de combustibles fósiles, nunca fue un proceso puramente humano. Aquellas sombras ancestrales habían estado proyectando una sutil pero implacable influencia telepática sobre el inconsciente colectivo de la especie desde los albores de la civilización. Los seres humanos jamás fuimos los dueños del planeta, fuimos únicamente una herramienta biológica ciega, un ejército de obreros inconscientes programados genéticamente para terraformar el entorno, elevando la temperatura global de la atmósfera para preparar el regreso triunfal de sus antiguos y verdaderos soberanos. El Dr. Marcus Vane comprendió finalmente su verdadero papel en este engranaje cósmico. Él no era un gran descubridor, sino la llave biológica utilizada para abrir la cerradura desde el interior. Ante la imposibilidad absoluta de cerrar el portal de forma manual, tomó la última decisión drástica de su existencia. Con manos temblorosas y soportando el inmenso coro de voces alienígenas que inundaba su mente, distribuyó metódicamente las cargas de dinamita por los soportes de la caverna. Su objetivo no era destruir la anomalía, sino sepultarla bajo millones de toneladas de hielo para ganar un poco más de tiempo para la desprotegida humanidad. El gobierno sepultó la verdad bajo el informe oficial de un trágico alud provocado por el clima, pero los sensores oceánicos profundos registran hasta hoy una vibración artificial rítmica de 7 Hz que se intensifica cada verano con el deshielo. Cada grado de temperatura que asciende nos acerca al despertar definitivo de los antiguos soberanos. El destino de nuestra especie parece estar sellado por un reloj de arena climático que nosotros mismos ayudamos a vaciar día a día. En Crónicas de la Tierra nos apasiona desvelar estos profundos enigmas que desafían la realidad conocida. Si este viaje hacia los secretos más oscuros de la Antártida ha despertado tu curiosidad,
Te invitamos a suscribirte al canal y a interactuar con nosotros dejando tu valiosa opinión en la sección de comentarios. ¿Crees que la actividad humana esconde una manipulación externa? Comparte este video en tus redes sociales y envíalo a tus amigos o seres queridos para que formen parte de esta inquietante conversación. No olvides activar la campana para no perderte los próximos misterios. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este relato.